sea su oportunidad de... Obviamente yo le voy a hacer algunas preguntas que en algún momento pueden requerir de respuestas algo más adecuadas para la audiencia que tiene don José. Con esta entrevista partimos. A continuación, llega hasta su hogar gracias al equipo de producción, Radio y Televisión Girón. Ecuador decide 2021. Hacemos lo que sea luego. Sí. ¿Don José? Buenas tardes, audiencia de Radio Girón. Muchas gracias por su sintonía. En esta tarde tenemos la oportunidad de contar con la presencia del capitán Edward Ortega Sevilla. Para muchos de ustedes, este nombre posiblemente les trae a la memoria hechos que ocurrieron durante la administración del expresidente Correa en nuestro país, Ecuador. El capitán Edwin Ortega, un patriota que sirvió por 25 años en la Armada del Ecuador, en algún momento de su carrera, llevado de sus conceptos, de sus virtudes y de su patriotismo, cuestionó ciertos hechos que en su momento el capitán sabrá explicarles a ustedes. Cuestionó las acciones que el expresidente Correa tomó para afectar posiblemente derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Vamos a conversar por los próximos 30 minutos con el capitán Edward Ortega. Edwin Ortega, y espero que luego de eso ustedes tengan una idea algo más completa de quién es y de qué camino intenta recorrer el capitán Edwin Ortega en su intención de servir mejor al Ecuador y de hacer patria desde su posición de un ex miembro de las honrosas Fuerzas Armadas del Ecuador. Buenas tardes, capitán. Bienvenido a los estudios de Radio Girón. Su saludo para la audiencia de Radio Girón. Wilson, para mí es un privilegio, así como en todos los medios en los que he tenido la oportunidad de presentar este libro, de presentar mi mensaje. Primero darles a ustedes mis saludos atentos y decirles que desde cualquier rincón de la patria, desde cualquier rincón fuera de nuestra patria, el mensaje que puede uno llevar va atado al trabajo que ustedes han hecho fuera de nuestro país. Y para mí es un privilegio estar con, yo diría, esos héroes silenciosos que nos han representado dignamente fuera de nuestras fronteras. Capitán, en algún momento en la historia del Ecuador se decía que las Fuerzas Armadas eran la mayor reserva moral del país. Desde su experiencia como un capitán de la Armada Nacional, ¿considera que en algún momento se resquebrajó este derecho a seguir siendo la mayor reserva moral del país? Yo creo que todos los que prescinden de ese nombre, de ese adjetivo que tanto nos cuesta a lo largo de la vida, no tienen sino un final oscuro, un final turbio. Por eso creo que de una u otra forma llamarles a las Fuerzas Armadas, llamarle en algún momento al Poder Judicial, llamarle en determinado momento
de la vida republicana del país, inclusive al Ejecutivo, como la reserva moral, a la Iglesia, para todos aquellos que creen en la deidad o tienen una idea de que la espiritualidad fortalece el alma como tiene que ser. La reserva moral es lo que creo que todo ser humano precisa como patriota, que idealmente se logre ese objetivo en las instituciones de la República. Por eso es que las Fuerzas Armadas, al ser esa reserva moral que muchos nos criticaban, recuerde usted, Wilson, que nos decían que llamarle como la columna vertebral a nuestras Fuerzas Armadas era un sinónimo de decir que somos imprescindibles, y he ahí uno de los recónditos en los cuales la Revolución Ciudadana trató de afectar la imagen de Fuerzas Armadas. Y es así. Yo creo que todas las instituciones deben consagrarse como la reserva moral en tanto en cuanto sus miembros, sus servidores públicos, sus funcionarios demuestren su calidad moral. Capitán, su imagen se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo desde que usted respondió con una carta personal a una acción que tomó el expresidente Correa en algún momento respecto al seguro social de las Fuerzas Armadas. ¿Puede compartir con nosotros algo de lo que fue la acción del presidente y su respuesta a esa intención del expresidente Correa? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy por hoy, no solamente los activistas políticos, sino ustedes desde el extranjero, es justamente ese llamado a todos a decirle no a la corrupción y no a la impunidad. Y eso cuando tuve la oportunidad de responderle a través de un correo electrónico, que creo que el país debe darse cuenta que ese libro, Wilson, es para cerrar ese capítulo. Ya todos estamos cansados de escuchar el nombre de Rafael Correa, todos estamos hartos de la relación que existe de la Revolución Ciudadana con la corrupción. Lo que queremos hoy por hoy es cerrar capítulos, es cerrar ciclos y emprender este camino hacia Carondelet de una manera digna, de una manera altiva. Y para ello hay que trabajar. Hay que trabajar efectivamente, y hay que trabajar rescatando lo que bien ha dicho usted, y usted hizo una breve referencia a los migrantes. En algunos foros que hemos tenido, los migrantes hemos hablado de que en realidad de las reservas morales que el país pudo haber tenido algún momento en la Iglesia y en las Fuerzas Armadas, tal vez queda poco, y no porque los miembros de las Fuerzas Armadas o la Iglesia se hayan propuesto desmejorar en su calidad moral, sino porque ha habido sujetos políticos que han logrado prácticamente minar estas instituciones y resquebrajarlos. ¿En qué momento usted se dio cuenta que el expresidente Correa estaba corrompiendo las Fuerzas Armadas? Usted mencionó dos cosas: corrupción e impunidad. A ver si en un momentito hablamos de la impunidad, pero hablemos de la corrupción. ¿En qué momento el capitán Edwin Ortega toma conciencia de que las Fuerzas Armadas estaban siendo corrompidas desde el Ejecutivo bajo la presidencia de Rafael Correa? Estuve muy de cerca cuando hubo el impasse por el ataque de Angostura realizado por las Fuerzas Armadas colombianas en el 2008. Y conforme se iba dando esta dinámica de la crisis entre Colombia y Ecuador, cuando eliminaron al segundo al mando de las FARC, pude darme cuenta de que Correa, aparte de un manipulador, era un encantador de serpientes. Era tan mentiroso que logró en menos de 6 horas decir que de una persecución en caliente había sido un ataque y un atentado a la soberanía nacional, cuando yo creo que si es que un país soberano como es el Ecuador, un país libre, un país en donde poco o nada queda de ese paraíso en el que todos nos sentíamos orgullosos, en el que vivíamos, vemos que como Pedro en su casa vivía el segundo al mando de las FARC, un grupo que había financiado no solo la campaña de quienes aspiraban a llegar por izquierda, así sea un término eufemístico al referirme a todos quienes pretendían llegar al poder en Colombia,
y segundo, logró el tercero de las FARC, el Mono Jojoy, señalar de que estaban financiando la campaña de Rafael Correa. He ahí el problema. Me di cuenta conforme pasaban los días, conforme pasaron los meses, luego tuvimos la amarga experiencia de las fallidas adquisiciones, más de 100 millones de dólares en los radares chinos, radares que nunca funcionaron, radares que fueron degradados por la falta de mantenimiento. Luego pasaron cuadros tan nefastos como el vicealmirante Homero Arellano, ex comandante general de Marina, formaron parte del staff más cercano de Correa. Entonces toda esta gente que conformó tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio en esa época, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y las coordinaciones, los superministerios. Recuerde, Wilson, que llegamos a tener superministerios con la coordinación claro. de defensa, coordinación de seguridad interna y externa, y se iba desprestigiando a los verdaderos estamentos que velarían o tendrían la tarea o el deber sagrado de velar por la seguridad interna y externa. Por eso es que tarde o temprano me apena mucho que haya sido un capitán. ¿Por qué no fueron los generales y los almirantes? Entonces, ecuatorianos, ahora veo con tanta demagogia, con tanta solvencia, entre comillas, cómo aparecen cuadros políticos que en su vida aparecieron en el Correato, incluido el vicepresidente puesto a dedo. Y tenemos que hablar de política, Wilson, estimados compatriotas. Tenemos que referirnos a la gente cómo está haciendo hoy política. Aparecen de la nada, aparecen en los medios de comunicación que les dan sus espacios a cambio de suculentos pautajes, y hoy por hoy tenemos que enfrentarnos a estas empresas electorales. Si es que uno de estos actores políticos, créame, hubiera tenido la valentía, hubiera tenido la sapiencia, hubiera tenido la estrategia para señalar a Rafael Correa y toda esta estructura, porque la gente dice, vea, capitán, ya no hable de Correa. No es que tenga que hablar de Correa, tenemos que primero cerrar capítulos, y para cerrar capítulos he escrito un libro, y para referirme al libro tengo que hablar en espacios como los que usted muy generosamente en la noche de hoy con Radio Girón Online me ha permitido expresarme. La única forma de que el Ecuador salga adelante es haciendo un baño de verdad, nos guste o no nos guste. Capitán, sin duda las Fuerzas Armadas en general no son deliberantes. ¿Es eso algo que se tiene que revisar en el Ecuador? Porque mientras haya presidentes como el presidente Correa, expresidente Correa, que llegue inclusive a acusarle a usted de desobediencia, porque obviamente estaba rebelándose ante quien era en ese momento el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, ¿de qué manera se puede a futuro evitar todo esto? Luego hablaremos de los capítulos del libro y algo de esto, pero ¿de qué manera los ecuatorianos pueden aportar, apoyando a quien deban apoyar, para que esto que se dio en la presidencia de Rafael Correa, y siendo usted, tal vez no el único, porque imagino que usted sí tenía colaboradores, sí tenía personas dentro de las Fuerzas Armadas y tal vez también en el sector civil que coincidían con usted, que había que hacer algo? ¿Cómo a futuro vamos a evitar que las Fuerzas Armadas también sean cooptadas por un presidente autoritario como Rafael Correa? Existen formas democráticas como este camino que hemos escogido con el movimiento Rumbo, del cual le explicaré más adelante, Wilson, en el que tenemos como norte, tenemos como palmarés, tenemos como decálogo justamente dignificar la política. Yo creo y estoy convencido que la única manera de que el país salga adelante es colocando cuadros, primero honestos, segundo capaces, tercero que tengan un concepto claro de Estado, y cuarto, que no es que se alineen a derecha o izquierda, tienen que alinearse, tienen que ser profundamente enamorados de su país. He visto gobiernos en los últimos 30 años que llegan al poder y siguen liderando quienes, los que decimos que es el poder detrás del poder, lideran desde Cumbayá, lideran desde San Borondón, lideran desde Mocolí,
toman decisiones desde los municipios, toman decisiones desde las prefecturas, y el último lugar en el que se toman las decisiones es en Carondelet, y de eso se aprovechó el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque se dio cuenta de que el país estaba atomizado en la toma de decisiones y que los poderes obedecían a los grupos a los grupos del Banco de Pichincha, a los grupos del Juri, a los grupos de Guayaquil. Entonces estos grupos de poder, cuando inyectan dinero en la campaña de Correa, inyectan dinero en la campaña de Gutiérrez, inyectan dinero en la campaña de Maguad, vemos un país que ya no obedecía. Esto de Odebrecht no es nuevo. Esto de Odebrecht es una cosa que ha venido sucediendo en los últimos 50 años en todo el sector de Sudamérica y de Latinoamérica. Lo que pasa es que ahora Odebrecht cae porque fue una estructura que obedecía ya a gobiernos del sector. Obedecía al gobierno ¿de quién? De Lula, después al gobierno de la señora Fernández, y termina ahora obedeciendo se va a abrir el proceso en Colombia, y se abrieron todos los procesos en Perú. En el único lugar en que no hay bienes incautados es en el Ecuador. Ya están incautando ahora todos quienes firmaron los contratos y fueron señalados por la justicia norteamericana, que están lavando activos, los de Petroecuador, caso sobornos y caso todo lo que implica la venta del crudo a Petrochina, Petrotailandia, ya han sido señalados ahora en la Florida y están siendo incautados. Eso es lo que pasa, que nosotros no podemos sino dignificar la política, pero si es que ponemos de candidato a alguien que el día de ayer estuvo destruyendo Quito en los aciagos días del mes de octubre del año pasado, a quien es el ahijado de uno de los mayores, yo diría, políticos que han cooptado el poder en los últimos 20 años en el país, como el alcalde de Guayaquil, y ahora su ahijado es el vicepresidente puesto a dedo, ¿por quiénes? Por el Congreso Nacional. Cuando nos enfrentamos ¿a quién? A un movimiento político, Wilson, un movimiento que alberga no a políticos, sino a delincuentes. Tenemos a Patiño, le tenemos a Rivadeneira, le tenemos a Correa, le tenemos a Glass, le tenemos a Polit, tenemos a todos quienes pertenecieron a la Revolución Ciudadana. Si no están presos en la Tacunga, están con el grillete electrónico, iba a decir brazalete, no sé cómo se llama eso que se sacan nomás para tomarse las fotos. Y esta gente es la que destruyó el país, y el CNE a ellos sí les da las credenciales, y a movimientos honestos. Por eso es que nos guste o no nos guste, yo no hablaré de planes, ni de proyectos, ni de soluciones al país, cuando tenemos inseguridad, cuando tenemos todavía, ¿dónde está la plata? Tenemos que recuperar la plata, debe haber una ruta para recuperar la plata. Entonces, volviendo a lo mismo, lo que tenemos que hacer es dignificar con mano dura y limpiando absolutamente todo el sector público de correístas, nebotistas, lacistas, etcétera, 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 y todos quienes han parido de esta podrida política ecuatoriana. Capitán, el futuro del Ecuador se está forjando posiblemente en este ambiente preelectoral en el país. Usted ha tomado la decisión de ser una opción. Usted está decidido a invitar a los ecuatorianos a unirse, no a su denuncia, porque le escuchaba en una entrevista y decía usted, yo no soy un denunciólogo, y yo creo que de las experiencias de denunciólogos que ha tenido el Ecuador no hemos cosechado mucho. Es de esperar que la denuncia que usted hace en este libro llegue a los oídos del Ecuador, pero para apuntar hacia un Ecuador mejor, hacia un nuevo Ecuador, para evitar que aquello que usted bien decía hace un momento, que el expresidente Correa, más que un político, fue un encantador de serpientes. Yo recuerdo que Rodrigo Borja, en su último intento por ser presidente nuevamente, un poco desilusionado por los resultados, luego del proceso electoral dijo, el Ecuador no necesita un estadista, necesita un hechicero. Y vaya que Rafael Correa fue ese hechicero. Y personas como usted están haciendo el esfuerzo para que los ecuatorianos veamos que no necesitamos encantadores de serpientes,
que necesitamos personas con ciudadanos éticos para que manejen el Estado. Usted, en su trayectoria, sin duda, no tiene esqueletos en los closets. No hay nada que a usted le vayan a decir mañana a los compañeros de armas o algún conocedor de su vida privada, usted es parte o fue parte de esto. No hay nada de eso en sus antecedentes, y usted es un hombre que de frente, un conciudadano que de frente está diciendo a Ecuador: no queremos a estos políticos que usted ha narrado, llámense Patiños, llámense Alexis Mera, llámense toda la gavilla de gente que formó parte de la administración de Rafael Correa y también de la actual, porque usted ha dicho con precisión, están todos allí. ¿De qué manera usted va a convencernos a los ecuatorianos, a los 17, 18 millones de ecuatorianos, que usted encarna esa nueva promesa de un Ecuador libre de corrupción? El trabajo es largo, el trabajo es tortuoso, cuando se cree que el objetivo es honesto, y para llegar a este objetivo final, el trabajo que se hace a lo largo del camino es honesto. Por lo tanto, Wilson, déjeme decirle, y en eso quiero ser muy sincero, muy enfático, es de que esto, para nosotros, para mi equipo, para los patriotas que creen en la causa, para persuadir, como usted dice, a las masas, yo creo que el factor tiempo aquí es algo que no va a incidir en un trabajo que debe ser provechoso y debe ser sobre todo humano y moralista. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Mire, el CNE hasta ahora no nos entrega la clave, es una cuestión que se ha vuelto política, es una cuestión que se ha vuelto, yo diría, más allá de política, una cuestión maliciosa, una cuestión temeraria. Yo no sé hasta qué punto pueden bloquearle a un movimiento de gente limpia, de gente transparente, mientras que a otros les aupan y les siguen cubriendo las espaldas para que sigan delinquiendo en el poder. Entonces, ¿cómo lograr llegar a las masas? Justamente con el puerta a puerta, con este mensaje transparente. Mire, yo creo que el ecuatoriano, yo he vivido en algunos lados, tanto dentro como fuera del país, y le puedo decir de que el ecuatoriano es sensible, el ecuatoriano es inteligente, y que el ecuatoriano tiene cierto nivel de tolerancia. En este respecto yo estoy convencido de que vamos a abrir los ojos y de que la inseguridad, mire, yo le apuesto a la inseguridad. Dígame usted, el señor Roto, no sé qué apellido sea, ¿va a resolver el problema de seguridad? El señor Lazo va a resolver el problema de seguridad. El señor Nebot, con todo el poder que tiene, resolvió el problema de seguridad en Guayaquil. Nadie va a resolver el problema de seguridad, salvo alguien que realmente no tenga compromiso con los grupos de poder. Si es que nosotros permitimos que hayan entrado los grupos al margen de la ley a operar en nuestro país, como el cartel de Sinaloa, como le permitió Rafael Correa, y tengo que decirlo a viva voz, el señor Correa es el gobierno que permitió que Sinaloa se consolide en el país, junto con el ministro Serrano, con estos 8 o 7 ministros de defensa, que desde poetas, poetisas, hasta encantadores de serpientes fueron los que prácticamente nos desarmaron frente a estas nuevas amenazas. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr llegar a las masas? Es con un discurso fuerte, con un discurso patriota y sobre todo con un poco más de sentimiento, de sentido común, de entereza de carácter, que es lo que otros carecen, esa honestidad que los otros carecen, Wilson. Así que esto recién empieza. Miren, señores del CNE, mientras más me nieguen a mí la clave, yo soy testarudo. Voy a seguir dándole hasta lograr que el movimiento Rumbo sea el primer movimiento, y cuando ustedes ya estén en la casa, estén perseguidos por haberle dañado tanto a la democracia y a la gobernabilidad, se van a acordar de mis palabras. Y yo sí, no me voy a olvidar de ustedes. Señora Tamaín y sus 4 vocales más. Capitán, la narrativa de este libro, Mi resistencia a la tiranía, va a ser el punto de partida a través del cual los ecuatorianos podamos identificarle a ese líder que hace tiempo venimos buscando casi en la oscuridad. Yo creo que, yo estoy consciente, el ecuatoriano lee, si no lee uno, leerá 1,5 libros promedio al año.
de eso. Yo creo, por eso justamente, Wilson, la parte final es un testimonio gráfico para que quienes adquieran el libro no se esmeren, a quienes no les gusta leer, porque no a todos nos gusta leer, no se esmeren sino en ver las fotografías y los documentos al final del libro, que de hecho les va a dar una claridad mayor a cuál fue esta resistencia a la tiranía. Pero yo creo que más que líder, ¿sabe cuál es el objetivo de Rumbo y de quién está encarnando esta batalla? Es de crear más líderes. ¿Qué sacamos confiando en un caudillo? ¿Qué sacamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en un redentor? Cuando todos nos han fallado, cuando todos han sido, mire, si es que el ecuatoriano hubiera tenido un poco de delicadeza, un poco más de acuciosidad, yo creo que para el año 2005, 2006 ya Google ya existía. Nos hubiéramos asegurado quién era este prófugo de Bélgica, nos hubiéramos asegurado quién es el señor Moreno. Entonces, si es que queremos que cualquiera de estos dueños de las empresas electorales llegue al poder, tenemos que estar bien informados. Y yo estaré, así, los medios grandes, que entre comillas son grandes, que para mí igual me da estar aquí que en Ecuavisa, yo me siento más seguro en una red social en donde a los patriotas nos permiten levantar la voz. Créame, Wilson, yo estoy feliz acá y no necesito estar en esos medios con los que hay que generar noticia. Yo no sé cuál es la noticia que uno debe generar para que le entrevisten en los desayunos o en la noche. Yo estoy seguro de que el trabajo que estamos haciendo es el que va a llegar al ecuatoriano, porque hoy seremos 100, 200, 300, pero mañana seremos un montón de gente que anhele un cambio profundo. Ya no aguantamos más. Y la única forma para que esto cambie es cambiar nuestros pensamientos, abrir nuestros corazones a un cambio profundo, pero con gente de verdad, no con mamarrachos, maniquíes que son manipulados por esta gente de siempre. Capitán, ¿cuánto de ira, de frustración y de patriotismo hay en este libro? Usted sabrá decirme, de ira hay tanto, de frustración tanto, Wilson, y de patriotismo tanto. Dígame, ¿qué patriota no siente ira y qué patriota no siente frustración? ¿Qué patriota no siente desesperación? Ustedes que están en el extranjero no sienten ese vaivén de emociones cuando ven que nuestro país está siendo destrozado. Yo creo que todos. La diferencia es que me tomé mi tiempo y lo materialicé en blanco y negro. Y todo lo que estoy pasando, todo lo que pasó mi familia, eso quedó en el pasado. Pero eso generó, justamente eso es como un árbol que desde sus raíces fue bien alimentado. Y no es que yo he sido alimentado de veneno, yo he sabido discriminar lo que me hizo bien y lo que me hizo mal. Y eso quiero transmitirle al país. Pero para eso, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar de que hay que sepultar a la clase política que nos ha reinado. Capitán, un ex militar en algún momento en su campaña y cuando llegó al poder, me refiero al señor Gutiérrez, dijo: o cambio al Ecuador o muero en el intento. Él, luego de estar preso por un tiempo, luego de, tal vez debo decir, hasta victimizarse por lo que le pasó, llegó a la presidencia. ¿Qué nos dice que el capitán Edwin Ortega no es un nuevo capítulo de aquel político que no supo cumplir las expectativas que despertó en el pueblo ecuatoriano? Mire, yo le llegué a conocer en 3 o 4 ocasiones más al presidente Gutiérrez, ya después de que terminó su mandato, ahora en Guayaquil en activismo. Entiendo yo que estaba haciendo activismo, y a mí no me inspira nada, pues, mi coronel Gutiérrez. Yo no sé cómo pudo haber llegado a la presidencia. Yo creo que él cumplió dentro de sus Fuerzas Armadas. Sé que tuvo una carrera destacada como ingeniero, pero yo creo que mi carrera como infante de marina dista mucho de ser de la de un ingeniero militar, partiendo por eso. Ahora yo no he sido edecán de nadie, yo no he pasado cafés a ningún jefe, peor aún a presidentes de la talla de Bucarán o de Maguado o de Alarcón, y eso lo hizo Lucio. Ya como presidente, yo prefiero ni siquiera acordarme de lo vergonzoso que fue ver el nepotismo que existió en el gobierno de Gutiérrez. Cómo nos
cómo nos hicieron quedar mal. Recuerde que ya no se pudo, la corrupción, por eso es que la gente de Guayaquil, los grupos de poder de Quito, de Cuenca, del centro país, lo que hicieron fue tumbarle, así de simple. Alguien que no tiene bien puestos los pantalones, ahora de que haya sido parte de Fuerzas Armadas y haya llegado al poder porque tuvo esa coyuntura, porque aprovechó justamente lo que quiere aprovechar hoy el señor Vargas, aprovechar yo diría, de la inocencia y eso sí, del resentimiento de nuestros indígenas, con justa razón, van a llegar. Por eso yo invito, y gracias Wilson por la pregunta, yo invito a los mandos medios a que de nuestros indígenas que abran los ojos ya a esta gente que está abusando de su poncho y de su sombrero, que ha abusado de su buen nombre. Ya es hora de cesarles como dirigentes de la CONAIE. A diferencia de este abusivo de Guayaquil que dijo que ustedes se queden en el páramo, yo les digo, vean, salgan del páramo, pero para derrocar a todos estos dirigentes de la CONAIE, porque es hora de que todos nos unamos y bajo un solo frente llegar al poder y cambiar definitivamente el país. Yo soy uno de los que cambiaré profundamente esa discriminación que se ha sembrado a lo largo de los años, inclusive hoy en la Constitución de la República del Ecuador se señala como grupos indígenas, como grupos afro, nacionalidades afro, cosa que no debe haber. Todos somos iguales, Wilson. Capitán, usted ha dicho no a la izquierda, no a la derecha. Filosóficamente, en el espectro político, ¿dónde le ubicamos al capitán Edwin Ortega? En el centro. Yo creo que una izquierda que fomenta el apoyo a los más necesitados, un Estado que regula sin corrupción, un Estado que regula sin demagogia, sin este socialismo del siglo XXI que tanto daño nos ha hecho, nos ha causado, sin populismo. Creo que estamos en una izquierda que vale la pena. Una derecha en el cual se fomenta la inversión, en el cual existe realmente un Estado que patrocine a los emprendimientos, que fomente la productividad, que cree no solamente nuevos startups o nuevos emprendimientos desde los estudiantes, sino que apadrine y que sea el respaldo para los futuros empresarios, por favor. Pero si solo creemos en las cámaras, si solo creemos en los grupos de poder, si solo damos préstamos y financiamos a los bancos, y entre ellos, como cual chulco, se dan préstamos a nivel Banco Central, pero con los grupos de poder, crean fundaciones para que no les fiscalicen. Eso no es derecha. Ahora izquierda, el otro extremo es lo que hemos visto en los últimos 13 años. Así que el capitán Ortega y Rumbo están en pleno centro, primero para ponerles en línea recta a todos estos sinvergüenzas. Bien, Rumbo, el movimiento que usted lidera, ¿es movimiento o es partido político? Ya no se habla de partidos políticos, ahora todo es movimiento, bien, según el Código de la Democracia. Rumbo es un movimiento que se ubica en el espectro político en el centro. ¿Cuáles son los postulados fundamentales que podría compartir con los oyentes de Radio Girón y que le ubiquen claramente y digan, aquí está lo que como ecuatoriano, como patriota ecuatoriano, creo que se debe hacer y que lo está diciendo bien y que lo está postulando bien el candidato Edwin Ortega? Yo creo que más allá de los postulados es algo de sentido común. No hay seguridad. Tenemos que fortalecer a la policía y a las Fuerzas Armadas. No hay trabajo. Tenemos que fomentar la inversión, tanto de afuera como adentro, creer en el agro, nuevamente creer en la correcta administración y en la correcta distribución de la riqueza, en tanto en cuanto me refiero en este caso a los commodities, petróleo y banano, todo lo que el Estado aún puede administrar, privatizar lo que haya que privatizar con el control del Estado, pero no privatizar dándoles a los grupos de poder, sino creando fideicomisos, en donde el Estado vea que todo ese dinero se retribuya y se distribuya en obras. Postulados como los que necesitamos urgente que en materia de educación. No es posible que se le haya secuestrado
se les hayan quitado recursos a las universidades que daban resultados en el país y hayamos creado 2 elefantes blancos como Yachay o como Iquiam. Tenemos que invertir y creer nuevamente en la tecnología, ya no con radar, con satélites que nos engañaron que volaban, amarrados a los satélites chinos y que después se perdieron la señal. Eso es demagogia, eso es populismo ecuatorianos. Debemos creer, más allá de lo que un líder político venga y nos diga, más allá debemos creer en la clase de gente que está conformando hoy los equipos de trabajo. Entonces, Wilson, mi discurso deberá estar atado, deberá estar concatenado, deberá ser consecuente a la forma y a la forma de liderar a mi movimiento y sobre todo a la gente que conforma Rumbo. Con un liderazgo basado en la ética, capitán, ¿con quiénes en el Ecuador de hoy estaría usted dispuesto a formar alianzas? Eso es lo que le agradezco hoy por hoy a las redes sociales. Estamos dando a conocer a líderes que eran líderes opacados, que era gente de a pie, que no podía llegar porque no les daban espacio en los medios grandes. Eso es lo que vamos a ir fomentando y estamos fomentando. Por eso hablaba en un inicio, Wilson, del tiempo que toma formar un movimiento político, una razón social que valga la pena, una cruzada que mañana pueda contribuir al cambio profundo en el país. Siempre deberán ir de la mano los líderes con lo que se diga para no rayar y no profundizar en demagogia. Capitán, hay un Ecuador con el que todos soñamos, hay un Ecuador real, sin embargo, que no puede arrancar, que no arranca, que no emprende el rumbo hacia las metas que cada uno de los ecuatorianos aspiramos. Sin duda, el líder que gobierne al país a partir del 2021 necesita fundamentalmente guiarle al Ecuador con un anclaje firme en la ética. El ejemplo que puede darnos un líder va a servir para que los estudiantes, los profesionales, los migrantes, sepamos que tenemos en el líder alguien a quien podemos seguir. Generalmente decimos que alguien tiene que ser el capitán de una barca, y acá no porque el candidato sea un capitán, estamos diciendo de que él es. El pueblo ecuatoriano tiene que discernir, el pueblo ecuatoriano tiene que despertar y tiene que dejar de creer en hechiceros. Ya basta de creer que un hombre va a liberarnos de la pobreza. Ya basta de creer que un hombre va a sacarnos de la ignorancia. La pobreza y la ignorancia se combate también con esfuerzo propio. Sí, necesitamos líderes que vayan a evitar la corrupción, que vayan a evitar, si es que hay corrupción, luego la impunidad. Es algo que poco hemos tocado, el tema de la impunidad, pero lo que está generando el desconcierto total y la falta de credibilidad en los políticos es el hecho de que escuchamos todos los días que el gobierno de Rafael Correa fue uno de los más corruptos, que la corrupción todavía está enquistada hoy en el gobierno nacional, pero no vemos ni recuperando el dinero. El capitán brevemente decía dónde está la plata, y recuerdo que un candidato a la presidencia hace muchos años, Vladimiro Álvarez, decía, ¿y dónde está la plata? Claro, ¿dónde está la plata? Se habla de 70.000 millones de dólares que se perdieron, que se hicieron agua, pero ¿a dónde fue? ¿Cuál es el mar? ¿Cuáles son las cuentas corrientes en las que desembocaron estos dineros? Es complicado. No hemos hecho nada de eso, y tal vez el capitán tiene algo más que agregar para terminar con esto. La mayor cantidad de recursos está en quienes siguieron a la Revolución Ciudadana. Recuerde usted que tuvimos la emergencia por el 16 de abril del 2016, claro, en donde se nos subió 2 puntos en el IVA, y hubo una ingente cantidad de recursos. Tuvimos un petróleo de $100, y estoy convencido que si es que el CERCOP, el Servicio de Contratación de Obras, y el CERCOP, el Servicio de Contratación Pública, abrieran o hicieran una rendición de cuentas contratista por contratista, tenga usted la plena seguridad que ahí está la plata. Eso es lo que nadie pone ese dedo en la llaga.
Y eso es lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer un saneamiento de todos los contratistas desde el 2006 hasta el 2020, en donde todos quienes accedieron a contratos con el Estado, sea por subasta inversa, sea por licitación, usted se dará cuenta de que gente que no tenía, sino tenía recursos para vivir con las justas, crearon empresas satélites, Wilson, construyeron emporios en 4 o 5 años, ahora son millonarios. Cuando nosotros teníamos, era el bis to bis, teníamos gente que iba a la par con uno, y ahora, por eso es que siempre les molestan a los revolucionarios, porque todos no han tenido sino el gusto por la Ford 150. Usted ve mucha gente con ese vehículo, y eso lo saben en Guayaquil y en Quito. Esta gente invirtió en activos. Lo más fácil es darnos cuenta de los contratistas o de los empresarios que crecieron en la Revolución Ciudadana exponencialmente. Es diferente que alguien que siempre fue constructor, siempre fue médico, siempre fue marquetero, etcétera, etcétera. Pero tenemos el mejor ejemplo de los hermanos Alvarado con Creacional, multimillonarios. Era la empresa que manejaba el marketing desde la época de los Bucarán, y después pasaron a ser, y ese es el mayor problema del Correato, Wilson. Fueron tan hábiles que no se conformaron solamente con ganar como contratistas para el Estado, sino que, aparte de meternos los bolsillos en los bolsillos la mano a los ecuatorianos, ocuparon cargos públicos. Imagínese tamaña deslealtad, imagínese lo antiéticos, lo antimoralistas de estos sinvergüenzas que formaron parte. Por eso recuerden los chalecos para la CTE, el caso de los dispositivos para el 911, los carros Hyundai que tiene hoy la policía, todos han sido apadrinados por quienes eventualmente, no constará en documentos, son hoy accionistas de esas empresas, y estoy seguro de eso. Capitán y audiencia de Radio Girón, el tiempo es siempre un persecutor de aquellos que estamos tratando de generar información. Nos queda agradecerle al capitán Edwin Ortega, desearle que en su camino vaya iluminando las mentes, vaya despejando todo lo que es neblinoso en este camino, y si él logra finalmente convencernos de que él es el líder que necesita el Ecuador, ustedes, el pueblo ecuatoriano, sabrán decirlo. Capitán, una pregunta sencilla pero tal vez compleja. ¿Cuál es la mayor virtud del futuro candidato a la presidencia de la República del Ecuador, el capitán Edwin Ortega? La terquedad. Mientras más palo nos den los malos, más ñeque le vamos a meter los buenos. ¿Y cuál es el mayor defecto, si lo vamos a encontrar a simple vista o escarbando un poco en la biografía del capitán Edwin Ortega? Soy impaciente. Me ha tocado madurar mucho para seguir en este camino. Hay muchos procesos legales abiertos en contra del correísmo, y miren, ni siquiera sé en qué etapa están, porque no creo en la justicia. Pero si tuviéramos una justicia proba, una justicia digna, tenga la plena seguridad de que ya esa paciencia se hubiera roto hace tiempos. Capitán, díganos 3 cualidades que no le deben faltar al presidente del Ecuador a partir del 2021. Debe ser valiente, debe ser honesto, y sobre todo debe saber escuchar. ¿Se está describiendo a usted en este planteamiento de las virtudes que debe tener un candidato o el presidente? Me encantaría saber escuchar más. Creo que esa es una debilidad que debo fortalecerla con el tiempo. Bien, el pueblo ecuatoriano y aquellos que han tenido la oportunidad de vernos esta tarde y podrán vernos a las redes sociales, pueden conocer algo más del capitán, y quienes no estoy promoviendo el libro, no es mi tarea, pero es necesario que sepan del libro que ha escrito el capitán Edwin Ortega y que tiene como título Mi resistencia a la tiranía. En todos los tiempos tenemos que resistirnos a la tiranía. Obviamente la referencia que hace el capitán es a Rafael Correa, pero todos los días tenemos algún tirano que está tratando de coartarnos nuestras libertades y nuestro derecho a soñar con un mundo mejor, con un país mejor. A todos, suerte en la elección del 2021.
tratemos de informarnos, y hoy el capitán Ortega nos ha dado la oportunidad de conocerle un poco más, y de allí ustedes podrán ir trazándose sus propias decisiones. Muchísimas gracias, capitán. Su saludo final para los oyentes de Radio Girón. Muchas gracias por el espacio, ecuatorianos, compatriotas que están acá, que nos han permitido expresar a través de estas entrevistas, a través de estos espacios, un poco más de nuestra voz, de esa voz libertaria que tanto anhelamos en el Ecuador. Sigan adelante, para mí créanme, siempre estoy pendiente de sus pasos, de sus necesidades, y llegando al poder, tengan la plena seguridad de que ustedes, patriotas de a pie, ustedes que realmente se sintieron desplazados en estos 13 años, porque estos consulados y estas embajadas fueron copados, fueron cooptados, fueron secuestrados por el poder político, ustedes serán quienes se hagan cargo, porque ante todo deberá haber gente técnica, gente que los represente, y gente sobre todo que ame profundamente al Ecuador. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, capitán. Buena suerte. Gracias, muy amable. Hemos presentado, Gracias al equipo de producción, Radio y Televisión Girón. Ecuador decide 2021. Agradece a todas las personas que participaron. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches. La distancia duele, hace sufrir mucho. No sé si resista.